Hola estudiantes, soy Jaime Hidalgo, profesor en línea del área de biología y te doy la bienvenida a esta clase relacionada a conceptos básicos sobre metabolismo y hormonas. Estos conceptos son la base para poder entender algunos contenidos mínimos que se requieren para poder enfrentarse a la prueba de acceso a la educación superior, específicamente de ciencias. Así que te invito a que tengas un lápiz, un cuaderno o algo que te sirva para poder anotar, para que no te pierdas sobre ningún concepto que entreguemos o alguna definición relacionado a algo básico sobre metabolismo y hormonas. Así que, ¿cuál es el objetivo de la actividad del día de hoy? Bueno, entender el concepto de metabolismo y el concepto de hormona para comprender mejor los contenidos de las áreas temáticas en biología, ya que en biología se tienen las áreas temáticas como por ejemplo organización, estructura y actividad celular, y también la área temática procesos y funciones biológicas. Y en esas áreas se hace mención en ciertas situaciones sobre metabolismo o algunos tipos de metabolismo y sobre algunas hormonas. Entonces, entender algunos conceptos básicos vinculados a eso te va a poder permitir de mejor manera entender, por ejemplo, un texto o un enunciado dentro de una pregunta. Así que, antes de partir, vamos a comenzar con lo que se llama aperitivo cognitivo, que esto es más que nada para poder activar conocimientos previos, porque más de alguno de ustedes conoce esta materia o conoce algo de esta materia, entonces la idea es reforzar un poquito esto para que no nos cueste tanto lo que vayamos viendo más adelante. Entonces acá hay una frase, dice, el catabolismo corresponde a reacciones de degradación que permiten la obtención de energía. Un ejemplo es la fotosíntesis. ¿Esto será verdadero o falso? Bueno, te invito a pausar un momento el video, reflexiona con respecto a esta pregunta antes de ver la resolución. ¿Terminaste? Bueno, veamos entonces si esta frase es verdadera o falsa. Y esta frase es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque si bien la definición de catabolismo es correcta, el ejemplo no corresponde. Porque la fotosíntesis es un ejemplo de lo que se conoce como anabolismo. Ahí más adelante vamos a ver la diferencia como tal de catabolismo versus anabolismo. Siguiente aperitivo cognitivo. Te invito a que pauses un momento el video, lee esta frase y trata de ver si será verdadero o si será falso. ¿Terminaste? Bueno, comencemos entonces. La frase dice, la hormona estrógeno es producida a nivel de los ovarios y está relacionada con las características sexuales secundarias femeninas. Y esto es verdadero. Es verdadero porque esta hormona viene específicamente de unas células que se llaman células foliculares que se encuentran en el ovario. Así que vienen a nivel del ovario. Y durante la pubertad está vinculada al crecimiento mamario y al ensanchamiento de las caderas, que eso forma parte de características secundarias femeninas. Así que, por lo tanto, es verdadero esta frase. Ahora, sin más preámbulos, comencemos ya con el contenido propiamente tal. Vamos a trabajar con conceptos básicos primero de metabolismo. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es, ¿qué es el metabolismo? Bueno, el metabolismo corresponde a todas las reacciones químicas que ocurren en el interior de la célula. ¿Ya? Entonces, si nosotros analizamos todas las reacciones químicas que vayan a ocurrir en una célula animal, en una célula vegetal, en una célula bacteriana, etc., eso se le va a llamar metabolismo. Y acá se muestra un tipo de metabolismo que ocurre que se conoce como respiración celular, en donde se va mostrando la transformación química de la glucosa, que pasa, por ejemplo, hacia piruvato, después el piruvato se puede descomponer hacia acetil-CoA, y el acetil-CoA por diferentes reacciones químicas puede dar origen más adelante a otras moléculas que se conocen como las moléculas de ATP. Entonces es un proceso complejo que vamos viendo, pero es una de las partes del metabolismo que podemos analizar.
En esto específicamente está ocurriendo a nivel de la mitocondria, una parte que se llama respiración aeróbica que necesita la presencia de oxígeno para que pueda ocurrir. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá, dentro del proceso, acá está el oxígeno, e ingresa a este proceso de reacciones químicas que se ven dentro de la mitocondria. Todo esto es la célula. Pero también puede haber respiración celular, pero de tipo anaeróbica, que no necesita oxígeno, pero esto ocurre afuera de la mitocondria. Y eso se le conoce también como fermentación, al proceso de fermentación que va generando lo que se llama el ácido láctico, que es una sustancia química que normalmente nosotros generamos cuando hacemos mucho ejercicio. Y es lo que nos provoca, por ejemplo, el dolor muscular. El dolor muscular. Así que el análisis del conjunto de reacciones químicas que vayan a ocurrir dentro de una célula se le conoce como metabolismo. Y un ejemplo de metabolismo es esto de la respiración celular. Pero el metabolismo, eso sí, dependiendo de cómo sea, porque uno puede ir caracterizando como tipos de metabolismo, uno puede ir encontrando que las reacciones químicas que van ocurriendo, dependiendo de los tipos de metabolismos que se vayan analizando, se pueden ir clasificando en dos tipos. Existe un tipo de metabolismo que se conoce como anabolismo y hay otro que se llama catabolismo. Esos en conjunto suman al metabolismo total, ¿ya? Pero dentro de las reacciones químicas que vamos encontrando subreacciones químicas, ¿ya? Y estas se pueden clasificar en anabolismo y catabolismo. Entonces, analicemos anabolismo y catabolismo y veamos, por ejemplo, sus diferencias. Partamos con el catabolismo. El catabolismo es el metabolismo, pero relacionado con la degradación de compuestos complejos a compuestos simples. Y esto implica una liberación de energía. Entonces, por ejemplo, compuesto complejo nos referimos a moléculas que puedan ser grandes, por ejemplo. Entonces, acá tenemos un diseño simplificado de un proceso de degradación, que vendría siendo específicamente un tipo de catabolismo. Entonces tenemos, por ejemplo, una molécula, que es esta que está acá, y se degrada en unidades más pequeñas. Entonces tenemos una degradación y hay una liberación de energía en el proceso. Entonces esto es catabolismo. Ahora, específicamente, ¿cuál sería un ejemplo concreto de catabolismo? Bueno, un ejemplo concreto es la respiración celular. La respiración celular es un ejemplo de catabolismo. ¿Y por qué es catabolismo? Porque la glucosa, que tiene 6 átomos de carbono, se va degradando a compuestos más pequeños. El piruvato tiene 3 átomos de carbono, entonces se reduce en tamaño. La acetil-CoA ya es un poquito más chica, y así sucesivamente se va dando. Y esto va generando energía que va permitiendo la formación de las moléculas de ATP, que son las moléculas que guardan esta energía y que después la van distribuyendo al resto del cuerpo cuando se necesita. Entonces, esto es un caso concreto de catabolismo. Entonces, catabolismo tiene que ver con degradación. Tenemos una molécula compleja que se va degradando hacia moléculas más simples y se va liberando energía en el proceso. Catabolismo. Pero fíjense en la diferencia con respecto al anabolismo. El anabolismo es al revés. Es un metabolismo relacionado con la generación de compuestos complejos a partir de compuestos simples con utilización de energía. Entonces podemos tener moléculas pequeñas, por ejemplo, que se pueden unir y formar un compuesto más complejo, pero se requiere de energía para que se pueda dar ese proceso. Un ejemplo concreto de anabolismo es la fotosíntesis. La fotosíntesis, que es un proceso que ustedes más adelante van a ver con detalle en sus clases de CPECH. Si se dan cuenta, tenemos el dióxido de carbono, que es una molécula pequeña, que en conjunto, por ejemplo, con el agua, permite la formación de moléculas más complejas como los carbohidratos.
Entonces acá tenemos la relación, la planta absorbe dióxido de carbono del aire, absorbe agua a partir de las raíces, y eso, en presencia de energía en forma de luz, fíjense, utilización de energía, permite la formación de moléculas más complejas que son un nutriente para la planta, que se conocen como los carbohidratos. Y estos tienen una gran cantidad, por ejemplo, de átomos de carbono, comparado, por ejemplo, al dióxido de carbono, que tiene uno solo. Entonces, es un proceso en donde se van juntando varios dióxidos de carbono, y esto va permitiendo la formación de estas moléculas complejas llamados carbohidratos. Así que ahí tenemos un ejemplo de anabolismo. Ahora, ¿cómo se controlan las reacciones químicas? Es una buena pregunta, porque tenemos todas estas reacciones químicas que se pueden ir dando dentro de una célula. Piensen, por ejemplo, una célula vegetal está haciendo fotosíntesis y también respiración celular al mismo tiempo. Y otras reacciones químicas más, reacciones químicas que tienen que ver con formación de proteínas, con degradación de proteínas, reacciones químicas de degradación de carbohidratos, reacciones químicas de síntesis de lípidos, etcétera. Entonces, tenemos un conjunto de reacciones químicas complejas que se van dando, pero uno se puede hacer la pregunta, ¿cómo se va controlando todo esto? Y bueno, el control de las reacciones químicas está relacionado a unos compuestos químicos que se llaman enzimas, porque las reacciones químicas, tanto de catabolismo como de anabolismo, son controladas en su velocidad, porque tienen que ocurrir a una cierta velocidad para que el cuerpo se mantenga en el tiempo. Y la velocidad de todas estas reacciones químicas está siendo controladas por unos compuestos químicos llamados enzimas, que las enzimas son compuestos químicos que facilitan que se puedan dar las reacciones químicas. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, estos compuestos químicos que también se les llaman catalizadores, son compuestos químicos que aceleran las reacciones químicas. Y las enzimas son principalmente proteínas que vamos encontrando en los seres vivos que pueden cumplir esta función de acelerar las reacciones químicas. Entonces acá tenemos una enzima y acá tenemos un reactivo, por ejemplo, o un compuesto químico. Entonces lo que va a hacer la enzima es facilitar que ese compuesto químico se transforme en otros compuestos químicos. En este sentido estamos viendo como una degradación, en donde este compuesto que es más grande se rompe y se forman dos compuestos más pequeños. Entonces acá estamos viendo un proceso de anabolismo. Y la enzima está facilitando ese proceso, facilitando para que se pueda dar más rápido el proceso. Ahora, ¿cómo lo hace la enzima? La enzima lo hace de la siguiente manera. La enzima facilita que se pueda encontrar estas sustancias que se encuentren, facilita su encuentro, pero lo hace de la siguiente manera. Lo hace disminuyendo lo que se llama la energía de activación, que para que se puedan formar, por ejemplo, compuestos nuevos, estos compuestos tienen que adquirir un cierto nivel de energía para que se puedan dar. Y las enzimas, al facilitar el encuentro entre los reactantes, por ejemplo, va a permitir que la energía de activación para la transformación de esos compuestos sea mucho menor. Entonces acá vemos un esquema que muestra la energía de activación sin la presencia de enzima, que se requiere una alta cantidad de energía, pero cuando está presente la enzima, la energía de activación para la transformación es mucho menor. Eso es lo que hace principalmente. Entonces, facilita su encuentro disminuyendo la energía de activación para que esos compuestos químicos se transformen en otros compuestos químicos y por lo tanto permite la aceleración de las reacciones químicas. Eso es lo que hacen las enzimas. Así que eso es con respecto al metabolismo. Nada más que eso. Son algunos conceptos básicos que tenemos que manejar, sobre todo cuando
vean la parte de la célula. Entonces, si les mencionan, por ejemplo, palabras como metabolismo, enzima, ya por lo menos saben a qué se refieren. Y es común, por ejemplo, que hablen de que las proteínas son enzimas, que son catalizadores. Entonces, si no entendemos lo que viene siendo una enzima, no vamos a entender, por ejemplo, un enunciado. Así que ahí tenemos este concepto de metabolismo. Ahora, ¿qué pasa con las hormonas? Eso es otra cosa más que también tenemos que manejar. El concepto de lo que es una hormona. ¿Qué son las hormonas? Bueno, las hormonas son otra cosa. Las hormonas son sustancias químicas también, que son producidas por las células, que viajan a través de la sangre, pero que van generando cambios en diferentes partes del cuerpo. Entonces, acá tenemos una sustancia química que puede ser liberada hacia la sangre, viaja por la sangre y se puede encontrar con alguna parte del cuerpo y generarle un cambio. Ese cambio puede ser que se potencie algo o inhibir alguna actividad. Potenciar, por ejemplo, no sé, el crecimiento del cuerpo, como es el caso de la hormona del crecimiento. Potenciar, por ejemplo, el control del azúcar en la sangre, que eso lo hacen las hormonas como insulina y glucagón, etcétera. Si se dan cuenta, hay diferentes tipos de hormonas que van generando diferentes cambios en el cuerpo, pero en general una hormona es una sustancia química que está siendo producida por las células y que viaja a través de la sangre y van a generar cambios en diferentes partes del cuerpo. Obviamente que esas partes del cuerpo tienen que reconocer sí o sí a la hormona para que se pueda generar el cambio. Si esa parte del cuerpo no reconoce a la hormona, no se genera ningún cambio. Por ejemplo, en los casos de las personas con diabetes, hay situaciones en donde a las personas se les llaman diabéticos, en donde no hay un reconocimiento de la insulina por parte del cuerpo. Entonces el cuerpo no está reconociendo a la hormona insulina, entonces no va a generar la insulina ninguna acción. Eso suele pasar en ciertos tipos de diabetes. Entonces, la hormona sí o sí tiene que ser reconocida por alguna parte del cuerpo para que esa parte cambie en algo. Ahora, las células que producen las hormonas tienen nombres, se les llaman glándulas endocrinas. Eso es importante también de manejar. Si te dicen una glándula endocrina, está haciendo referencia a una célula que está produciendo hormonas. ¿Cuáles son ejemplos de glándulas endocrinas? Bueno, el páncreas, por ejemplo, tiene un grupo de células que se le llaman células beta, y que estas células beta producen a la hormona insulina. Y esta hormona insulina puede controlar el nivel de glucosa que está en la sangre. Eso es lo que hace. Lo que hace la insulina normalmente es cuando uno come y la glucosa sube en la sangre, la insulina lo baja para que no esté tan alto. Esa es su acción. Pero esta está siendo producida por unas células que se llaman células beta, que vienen del páncreas. Por lo tanto, esos son ejemplos de glándulas endocrinas. También tenemos otro ejemplo, que son las células foliculares, que son células que se encuentran en los ovarios. Y esas células foliculares pueden producir una hormona que se llama el estrógeno. Y que el estrógeno es una hormona que durante el ciclo menstrual puede ayudar a que se regenere, por ejemplo, un tejido del útero que se llama el endometrio, que es importante ese tejido que esté presente para que se pueda dar un posible embarazo más adelante. Y también está relacionado con las características sexuales secundarias de la mujer. Entonces, si se dan cuenta, tenemos ejemplos de glándulas endocrinas, células que están produciendo hormonas y algunos ejemplos concretos de hormonas. Ahora, ya para ir finalizando con respecto al tema de las hormonas, también es importante conocer que las hormonas se pueden clasificar en dos tipos principales. Hay otras clasificaciones más, pero hay dos tipos principales de hormonas de acuerdo a su naturaleza química. Porque hay hormonas que son de tipo proteicas, es decir, que son proteínas de nuestro cuerpo que están actuando como hormonas. Y hay otras hormonas que son de tipo lipídicas, que son compuestos de tipo lípidos, que son grasas, moléculas de tipo grasa, que están actuando como hormonas. Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, hormonas de tipo proteicas son la hormona LH
y la hormona insulina. Esas son hormonas de tipo proteicas. La LH es una hormona que más adelante ustedes lo van a ver en sus clases, pero que es una hormona que está relacionada con la ovulación en la mujer. Esta hormona aumenta en una cierta cantidad y provoca que se dé la ovulación durante el ciclo sexual femenino. Pero su naturaleza química es de tipo proteína. La insulina también. Pero el estrógeno y la testosterona, que son las hormonas sexuales como se conocen, su naturaleza no es de tipo proteica. Ellas son de tipo lipídicas, específicamente derivadas del colesterol. El colesterol, que normalmente nosotros lo asociamos con algo malo, el colesterol no es malo, el exceso de colesterol sí es malo. Pero el colesterol como molécula es importante porque ciertos organelos, como por ejemplo el retículo, específicamente el retículo endoplasmático liso, que también lo van a ver más adelante con más detalle, ese genera colesterol y también transforma el colesterol a hormonas. Entonces, dependiendo de la célula que estemos analizando, una célula que viene del testículo, puede estar generando la hormona testosterona, pero es porque se está transformando el colesterol en testosterona. Y el estrógeno, a nivel femenino, ya, el colesterol se está transformando en una hormona que se llama estrógeno. Y si se dan cuenta, la testosterona y el estrógeno en forma son casi idénticas, tienen pequeños cambios, ¿no? Porque su estructura química proviene del colesterol. Así que ahí tenemos las diferencias. Entonces, cuando te hablen de una hormona de tipo proteica, se refiere a una proteína que está actuando como hormona. LH, insulina. En el caso de que te hablen de hormonas de tipo lipídicas, son hormonas que se derivan de los lípidos, en este caso específicamente de un lípido que se llama colesterol. Testosterona y estrógeno son los que se forman. Así que, eso es con respecto a la actividad del día de hoy. Era un tiempo corto, pero eran conceptos básicos que sí o sí tienes que manejar antes de enfrentarte a los diferentes temas que vas a ver más adelante. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Conceptos básicos sobre metabolismo y hormonas. Sirve para comprender mejor los contenidos mínimos del área temática organización, estructura y actividad celular y del área procesos y funciones biológicas. ¿Ya? Porque esas dos áreas tienen ciertos contenidos mínimos que tú tienes que manejar para poder enfrentarte a la prueba, pero como utilizan diferentes conceptos, es bueno como entender lo básico de lo básico para poder entender también estas áreas temáticas. Así que, más que nada, chiquillos y chiquillas, les quiero desear mucho éxito en este proceso de formación que tienen y también de preparación para la prueba. Y también los dejo invitados a revisar el canal oficial de YouTube de CEPECH para que vean los diferentes videos que están presentes en el canal, sobre todo los videos de pizarra a un clic, porque ahí hay contenido, hay videos de contenidos y también de ejercicios que les van a permitir prepararse mejor para la prueba. Así que un gran abrazo a la distancia, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!